Paramos hoy en el centro xeográfico del concello de Castrillón. Estamos na Braña. Un pueblo de la parroquia de San Miguel de Quiloño, asitiado en un enclave privilexiado a menos de 3 kilómetros de la capital, Piedras Blancas. Pueblo de tierra y ganao. Muchas de esos caseríes, les más bones, tenían pozu, y ya que hasta 1990 no hubo agua corriente en todas las casas. Guapo pueblín de la Braña, dice un cantar popular, mientras los mayores recuerden que el pueblo llamábase antiguamente la Braña el Cueto. Entonces, ¿cómo oye que uno, no tengo muy claro, si ella de Boal o de Villallón? Yo fui del otro lado y la mujer mía era de Villallón. ¿Y tú de dónde? Del Villar de Bullaso. Hombre, ese sitio ya lo conocemos. ¿Y entonces cómo oye que venís para acá? Vine del Villar, que estaba en el Villar, vine para Punticilla. Ahí tuve unos años, 3. Sí. Y después ya venimos por aquí. Fue cuando hice, bueno, Pero primero marché a Alemania. A ver, cuéntame, ¿con qué años llegaste a este pueblo? 26 tenía. Tenía 24. 26 años. ¿Y ya dabas alguna escapadina para Alemania? Después fui para Alemania, no, ya fui en 70, a Alemania, y vine en 74. ¿Y allí en Alemania qué hacías? Hornos, Horrios. Hornos. Hornos, digo, que en Alemania hacer horros. Era el fletario. Me traje siempre los ladrillos. Y luego, cada vez que venías de visita o de vuelta, encargabas un heno. Casi. ¿Cuántos hermanos sois? 5. Somos 5. No, estos dos venían de Punticilla. Estas ya venían feitas. Sí. Entonces, Tengo 2 años. Yo nací en el Villar. ¿Con 4? Y luego se fueron a Ponticilla y Rosy nació en Ponticilla. Echa cuentes. Y luego los otros 3 ya son de aquí, de la Braña. Sí. ¿Y cuándo nace la idea de montar el recreo, de montar la parrilla? Uy, eso primero. Fue comprar. La hija estaba por ahí trabajando un lado y otro y así. Íbamos a trabajar a Salinas, a limpiar casas. Yo estaba trabajando en casa de una pintora que se llama Juanita, que la verdad que estaba encantada con ella. Y entonces mis padres dijeron, bueno, y si pusiéramos aquí un bar que pasa gente por ahí caminando y a lo mejor paran a tomar algo, no tendrían que bajar, porque bajábamos caminando, cogían el autobús en Piedras Blancas, para Salinas. Dice, pues igual sacaban aquí unas perrenas para ellas, no tenían que desplazarse a trabajar. No había ni camino, Bueno, y así fue como mi padre empezó. Primero hicieron la casa que su O sea, la casa está arriba. trabajo les costó. Fue el chigre que era la parte de abajo. Y pasasteis de poner de beber y tomar a de repente ser los reyes de la costilla. ¿Cómo fue eso? Eso es, mira, justo ahí, en esa chimenea, un día que había unas brasas, estaba además La con los parrilla primeros ahí días. detrás, Bueno, sí, eso fue después. Estaba, como la parrilla. Vamos a poner unos pinchinos, vamos a hacer ahí unas costilleras para poner a la gente esta unos pinchinos. Y tuvo tanto éxito que empezaron, ¿y por qué? Pues querían más. Y ya mi padre fue cuando de repente hizo una parrilla para ir atrás. Primero aumenté lo de atrás, de casa. Aumentaste para ahí, atrás. 70 metros cuadrados y atrás. Si sabías hacer fornos alemanes, lo malo sería que no saliera una parrilla. Ya, pero todo, mira, y esas Y la todas. casa, y cuántas casas hizo por ahí, si trabajaron. Trabajaron los dos muchísimo. Eso no se sabe. Muchísimo. Y calor, unos hornos. Claro. Bueno, yo daba las antes de las madreñas, ¿qué calor pasaría? Calla, Encima de los hornos. Pero escucha, ¿tú trabajabas de madreñas en Alemania? Llevabas allá. Para los temples, los hornos. Ah, Sí, porque Hacían las trabajaban de bodas, había que temperatura. hacer unas juntas y después
era cuando había que tapar las juntas y meter unas cuñas allá, pero estaba quemado. Y prendían les madriñas. Quitabas la lana y metés, ibas tapando, pero eso era, lo estaba siempre en el horno, temprano. Vaya Y que trabajo. tenía que aguantar pues, unos minutos y salir Sí. y volver, Claro, pues porque así eso para aguantaba. resistir al calor. Estamos hablando mucho de ti, David, que trabajaste mucho fuera, pero la tu mujer aquí Mi madre, trabajó, mi madre muchísimo. muchísimo. Mi madre con 5 hijos, el marido, animales que tenían chatos, gallinas, conejos, cerdos. Claro. Mi madre muchísimo, los dos. Apeonó a mi padre cuando hicieron la casa. Así es. Era Sí, sí, ella. sí, sí, había Se que ponía lavar. la funda Sí, sí, claro. y la gente pensaba que era un hombre. Aquí cada uno tenéis una labor, todos los hermanos Eso es. dedicabais a una cosa. ¿Cómo repartís el trabajo? Pues mira, yo me quedaba, cuando teníamos el bar, yo me quedaba aquí. Yo Toda la servía- vaca. Sí, yo Sí. servía el comedor y también cocina. El para comedor ayudar con las era cosas de la de cocina. detrás. Era No, detrás. no, Mi madre en la Había una cocina, puerta, no está las chicas, Había una puerta que para atrás. salía- mi padre en la parrilla, mis hermanos que eran niños pero también ayudaban mucho. Claro. Porque No, este menos, este era más pequeño. Claro, El otro sí, pero mi hermano pero David- su labor era colocar los envases de las cajas, tenía que tener todo eso para cuando venían los camiones recoger las cajas. Ese era era El pequeño entonces tenía le encomendaba los cascos, eso. que se decía. Tenía que tener los Eso cascos es, metidos eso en es, las las cajas. cajas. Mi hermano David, que tenía 12 años, me acuerdo que decía, en el café que lo haga el neno, que lo hace mejor que vosotras. Mira, Sí, sí, que sí, tenía que hacer. Sí. Daba ese medio. Trabajaba muchísimo, era un crío. Cogí el tique a A la cafetera. al cafetera, apretar el café viene. Sí, le salía muy rico. O sea, que había más- Era un niño. Baja todo Lo que seguido. pasa que ahora esto sería inviable, que un niño estuviera detrás de la Bueno, bala, pero- o Sí, sea, pero bueno, aquella- son Era- negocios era familiares familiar. y todo el mundo se Sí. apoya y se ayuda. Hay que ayudarse. Es que era toda Claro. la familia. Decíasme que aquí llegaron a sentirse 4 acordeones Sí, tocando, sí, o sea que aquí cantábase y Sí, bailábase. Seis, no, seis. 4, más de 4. Sí, igual era más de cuatro. Sí, sí, estaba lleno, los fines de semana lleno. Claro. Se peleaban muchas veces fuera Sí, que lo por dejaban. conseguir una mesa. mesa que yo decía, increíble, esto no lo podemos creer. Claro, pero oye que esas costillas tenían secreto. Hombre, en horas, Sí. en horas punta, a lo mejor de 7 de la el tarde secreto era a... adobarlas una a una y cortarlas. Mi padre Sí, les cortaba todas y les quitaba la grasa y una a una separaba. Teníamos Ya última ahí una hora- cuerna grandísima. Claro. Pero eran 300 Mi kilos. madre lo que adobaba era. Pero una todo semana súper tenemos bien. más de 200 kilos, ¿eh? Claro. Alguna semana, así que fíjate, estamos Tú, contigo. ella era como hacer San Martín todas las semanas. Sí, Sí, el mi mismo padre les método. cortaba, les quitaba la grasa. Venían de por así, bueno, los cajas grandes Con el de costillar 50 entero. kilos cada caja. Mucho trabajo, pero estaban riquísimas. Y Yo no es por nada, pero Es como, que se acuerdan como ahora aquellas, todavía como si hiciera hace poco. nunca Me volví a dice- comer unas costillas como aquellas. Sí, nos lo dice. Pero no les hacéis vosotros para casa. Intento hacerlas que me salgan igual, pero no me salen. Ya. No me salen igual. Porque tiene el no sé ingrediente de claro, porque a lo mejor no las del tenemos cariño. adobadas un No día le- antes como ellos tenían aquí. No le pillo Las el punto. hacemos Sí, al sí, sí, momento. las adobo un día antes y intento A ver, de ahí todo, pero está no le pillo el punto. El bajunje. la magia de papá y de mamá, sí, la sí, grasa, sí, del sí, amor, de todo, que hay de todo, muchas sí, cosas. todo. Claro. Todo. ¿Pensabas tú cuando echaste a andar de Villalón para acá las vueltas que te iba a dar la vida? Sí, Pensar no pensar. ¿Cómo tuvo que ser? y sigue un duro. Y En moto. primero de alquiler, en casa de... En casa de... Estuvimos allá arriba de alquiler, claro, hasta que no hicieron esta casa, vinieron de alquiler. Ahí estuvimos subiendo y arriba, sí, claro, hasta hacer esta, Sí, sí, sí. 15 años en otra casa de alquiler. Ahí arriba. Y después, 15 años, el hacer esta y el bar. Que a mí digo yo, madre, esto ahora es imposible. Con 5 hijos. Con 5 hijos, comprar. Y 4. Hacer la casa y montar el bar. Ahora es imposible. Bueno, entonces quedamos en firme. Para el verano hacemos una parrilla. Cuando- y luego a probar yo cuando queráis, ya será lo que esas pueda. costillas son secreto. Sí, No, pero que ahora ya... Bueno. Coño, para ellos son pocos. Vamos agotando. Son pocos. Y mira, son pocos y venimos a ruinos. ayudarte. ¿no? Son pocos, claro. Y no comemos mucho. De hecho, tenemos una compañera que no come casi de nada. Yo ya... No. No, yo os veo comer bien cuando vais. Ya, pero soy yo, o sea, por eso estoy yo hermosa, que tantos años de acumulación. Si Ahora ya estás de empiezo a cara que no quitarse. estás, pues yo siempre te voy por ahí comiendo. Nada.
Vaya bien que se está en tu casa, Adelina. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Esta qué parte de La Braña es? Bueno, pues... ¿Esto La Braña? El centro, La El Braña, centro. sí. Porque aquí no hay un barrio por casi. Sí, hay un barrio arriba, para arriba de Casa de Ester, que se llama Carraguabu. No me digas. Sí, sí, sí. Carraguabu. ¿Y Sí. eso tiene un nombre cubano? Claro, el padre de Ester fue el que impuso el nombre. Mira Sí. tú por dónde. Sí, sí. Y el sí. resto no. El resto ya La No, Braña. bueno, la zona de ahí del centro era el campo, era donde jugaban los críos antes y eso, pero ya te digo. Antes este pueblo llamaban y La Braña el Cueto. Antiguamente, muy antiguo, era la Braña de Cueto. Sí, pero eso sería por, como te diría yo, unos registros, a lo mejor en ayuntamiento, eso. Lo decía una tía mía que murió hace muchos años, decía, esto es la Braña de Cueto. Que era como... Porque hay más brañas. Claro. Hay muchas brañas y esta que era la Braña de Cueto. Para distinguir unes de otros. Eso mismo. Claro, claro. Eso mismo. También me decían que parte de la escoria de Ensidesa echábase per aquí, ¿no? Que Claro, cambió ¿dónde está la asociación ahí? Yo qué sé los camiones que ahí habrá. de escoria. No te imaginas. O sea que había como más pozo, era más, Pozo. había cuetos. Mira, empezó a venir un chaval con unos cestos, el prove que traía pan, a vender pan. Y un día cayó y la burra en medio de los pozos. Meca. No te digo Vaya cómo desgracia. Salías de aquí de Madreñas hasta cerca Piedras Blancas, llevábamos los zapatos en la mano para calzarnos ahí abajo. ¿Cuándo empezó esto a atar? Porque ahora es uno de los pueblos más guapos de la costa y es muy guapo, pero en tiempos cuenta que si era como una escombrera, esto tuvo que ser muy duro. Muy duro, muy ¿Cuándo duro. dejaron de hacer eso? Bueno, pues mira, hay, pues, ¿qué te diría yo? Pues habrá 40 y pico de años, más o menos. Y es lo que tardó en recomponerse. Eso, que empezó y fue a más. Porque a misa y todo eso, ¿dónde se iba? A San Miguel de Quiloño, ¿A cuánto está? caminando 1 hora, Coime. caminando bien. Sí. Salte más a cuenta ir a Ahora Piedras. sí, pero primero en Piedras hay pocos años que Ya. hay iglesia. Bueno, pocos años, pues Bueno. mira, igual te digo que hay cerca 60, Ya. entiende, pero Pero lo de antes... lo de antes al catecismo y los chiquillos al catecismo aquí a San Miguel, porque pertenecemos a San Miguel. Sí, Mira tú, sí, sí. Íbamos un mes entero del mes de mayo con los críos, allá. para allá, todos los días por la tarde. ¿Una orina? Sí, 1 hora para allá, 1 hora para acá, y oye, cuando marchabas pues quedabas ya cansada de lo que había que hacer en casa. Que esto eran todo caserías Todo. y praos para Nada atenderles más, nada más. caserías. Era lo que había, vacas y la gente trabajando en el campo. Algunos de los vecinos trabajaban a Real Compañía y después venían y trabajaban. ¿El tu en hombre trabajó allí? casa. Sí, trabajó allí, trabajó unos años, sí. ¿Y qué trabajo tuvo él allí? Bueno, pues mira, él allí tuvo un accidente. Vaya. Primero estaba en un departamento que llaman El Refino. Y después tuvo un accidente y estaba en el economato. Porque Arnau tenía economato, tenía panadería y tenía tejidos. Claro. Sí. Apañaban perfectamente Ay, eso y no te seguro que era imaginas. muy bueno todo. Buenísimo Claro. y muy buen precio. Claro. Buenísimo. Mira, el pan era bueno, no te digo. Tenías variedad. Sí. Porque la caída, ahora ¿para dónde lle? ¿Para Piedras? Para Piedras, ahora para todo, para todo. Mira, yo pasa igual, te digo, 6 meses y no voy a Viles. En Piedras hay de todo, Claro. no es como antes. Y a Fallaizo y Prestoso. Que y... sí, que sí. Y tienes de todo, sí. No. ¿A ti préstate agarrar, ir a comprar? Sí, y- sí. ¿Tú con tu coche? Sí, fui ayer, volveré si Dios quiere mañana, el viernes vuelvo, Claro. el domingo voy para casa a un hijo y estoy en movimiento. ¿Cuántos nenos tienes? Hijos 5 y 8 nietos. Madre de Dios. Sí. O sea, cuando vas al economato de ahora tienes que cargar bien la nevera, Sí, como sí, vengan sí. a comer todos Sí. juntos. Vienen 2 todos los días con el padre. Sí. Sí. Bueno, Ya mozos ya, porque uno tiene 18 años, el otro va a hacer 17, y ya te digo, muy buenos.
Mira, Mari, ahora vamos a sacar agua. Mira, está bebiendo la perra ahí. Mira, ahora ya... Mira dónde está el agua. Está aquí arriba. Pues mira, vamos a sacar un poquillo de sidra, esto de agua para meter sidra a enfriar. Sí, porque además esta agua es ya natural. Y mejor que si enfriases en la nevera. Tenemos ahí un par de botellinas. ¿Eh? Sí, claro. Mírala. A comer luego. Venga. Muy bien. Mira qué guapa ha pasado. Ah, vamos. Venga, vamos para allá. Muy bien, vamos. El jardín que tienes es muy guapo, Gústate. mucho. ¿De quién tiene la mano de este? Ay, Marcelino, el pequeño. ¿El pequeño? Sí, sí, sí. Además tiene para todo. Todo lo que planta, todo, como digo yo, todo prevalece. Qué guapo, Sí, sí, tienes sí. la mano de oro. Sí, sí, sí. Y muy habilidoso para todo. Porque tú dedicaste a la casa Sí. y a la ganadería. Sí, sí. Y a los hijos, con 5, ya ves, no, ¿dónde iba a ir? Con 5 no, ¿Eh? y mucho trabajo. Con 5. Porque aquí era un poquitín así siempre, mixto. Los que tenían acceso a la fábrica más la ganadería. Sí, sí. Y el aeropuerto tienes luz. Vosotros ni lo sentís ya, los aviones. ¿Por dónde vienes, tío? Debe de venir por allí, mira. ¿Por allí? Sí. ¿Y sabrás hasta de dónde viene? Sí, míralo, míralo. Por un hijo. Hay uno verde que viene de Canarias. ¿Uno verde? Sí, sí, uno. Sí, que sí. Estarán viéndonos los del avión. Yo pienso que sí, porque mira, un día que fue el hijo y la mujer de vacaciones, pues mandaron ir buscarlos y cuando pasaron dijeron, mira, mi madre ya tiene el coche fuera. No lo puedo creer. Que andaban sí. escucando para... Que sí, que sí, que sí. Y tú ya sabes, si tiene el culo verde y es para Canarias, si lo tiene colorado para Madrid, si lo tiene naranja para Barcelona. Gracias a Dios estamos muy bien comunicados. Sí, ahora Mismo estáis Ay, sí. a tirupiedra de nada. De todo, Sonia. De carreteras por todo el pueblo y de lo que teníamos a lo que tenemos. Ya. De tener que coger el barriñón y marchar a lavar. Eso tuvo que ser tremendo, porque encima el lavadero está yoñe, no está al pie. Que va, está lejos. Y además, mira, lo peor ya no era el lavadero, era llegar al lavadero. Claro, teníamos callos y pasábamos por los prados. Por el invierno estaba todo mojado. No, follero. Después teníamos un caminín estrecho para bajar al lavadero y había lo que llamábamos una saltadera, que eran 3 o 4 pasos de piedra. De piedra, sí. Y después el agua del lavadero estaba calentina. Menos mal. Pero para venir, venías negra de frío porque llamábamos pasar la llosica, Claro. no te digo nada. Y con la ropa mollado, con lo que claro, pesa, claro. y que nunca te cayera por el follero, que no te resbalara y volver a porque mancharse. llevabas el barriñón, igual llevabas también un caldero con la Claro. ropa de color. Claro, ¿Entiendes? No nos damos cuenta de Ay, lo que... Sí que ahora estás encantada. Bueno, ahora como digo yo, y es romería. El vivir ahora y es romería, Sonia. Sí. Después vino también la cocina de gas, que también fue la gran cosa. Porque si no había que tizar, para hacer un café. Para hacer un café había que tizar y había que primero buscar leña menuda para encender la cocina. Y seco. Seco. Y tampoco había las pastillas que hay ahora, que Ya. pones una pastilla en un minuto encendiste. Por eso te digo que todo romería. Ahora todo romería. No podemos queixarnos. No tenemos, Bueno, ¿no? las jóvenes que gracias a Dios vivisteis de eso. Ayer ve la tarde pase per to casa, non t'ave seguit que andaves a les vaques. Ai, lerel, lerele, ai, lerel, lerele, ai, lerel, lerele, ai, lerel, lerele, lerel, lerele, ai, lerel, lerele, lerel, lera, ai, lerel, lerele, lerel, lerele, ai, lerel, lerele.
este es tu puesto de trabajo, ¿no? Estille. ¿Y en qué consiste? Porque tú ya eres de aquí del pueblo, o vives aquí por lo menos. Vivo aquí, originaria no soy de aquí, pero vivo aquí y el puesto y este, y bueno, pues acondiciona un poco las estancias. Porque esto ya es un hotel. Estoy en un hotel rural, con unos apartamentos. Y bueno, la gente que viene suele venir por el paisaje, por el entorno, porque hay un sitio muy tranquilo. Claro. Y buscando esa tranquilidad, pues vienes aquí. Claro. Fáense muchísimos talleres también aquí. Fáense talleres en este espacio común. Estoy en un espacio común que, como veis, es diáfano y entonces préstase mucho a que venga gente, a cantidad de gente grande. Entonces, cuando se alquilen para muchos talleres de cerámica, hay muchos proyectos y... Que es curioso cómo va cambiando, ¿no? Estuvo en tiempos, todos los vecinos que estamos topando eran praos, palganaos. Sí, sí. Y cómo el turismo va adaptándose un poquitín al territorio, que estamos a la vera del aeropuerto. Claro, y un buen sitio. Muy cerquina también de Piedras. Sí, y en buen sitio, sí. Y en un lugar así muy afalladizo. Sí, porque lo tienes todo, claro. Tienes todo a mano. La dueña de este proyecto, de este hotel, y también asturiana, sí. Pero ella anda entre Asturias y África. Sí, ella vive en Namibia. Ahora mismo ella vive en Namibia. Y está entre Namibia y en África y aquí. Pasa estancias aquí. Pero ya llévalo todo de allí, desde allí cuando lo... Es curioso, como decimos que a veces vivir en un pueblo... Pero tú echa cuentes, vivir en un pueblo, a lo mejor para trabajar, cuidado, ella está llevando el trabajo de Namibia a un pueblo que ofrece servicios al mundo entero. Mira, claro, exactamente, sí. Puede ser. Sí, se puede. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas tú viviendo aquí, en La Braña? Bueno, yo llevo 10 años viviendo aquí en La Braña. Ya. Sí. ¿De dónde eres? Yo tengo el corazón en Gijón, pero bueno, no de Mieres. Sí. Bueno, hay una mezcla muy común. Pues ser sí. de los cuenques, del caudal xixón. La historia es la misma que de mucha gente, sí. ¿Y a fallaste aquí? Sí, ahora sí, costóme un poco porque ya te digo, el corazón tengo allí, pero prestóme mucho luego el adaptarme aquí y ahora ya estoy muy bien porque hay un sitio muy chulo para vivir. Claro. Y muy tranquilo, tienes todo, tienes muchas playas. Tienes Piedras, que es una ciudad pequeñina, muy afalladiza, y que lo tienes todo, date todos los servicios. Y bueno, estás en un sitio muy tranquilo, además. No, y luego, pues eso, la suerte de que emprendedores, gente que haya decidido por apostar por montar el hotel aquí y que te dé trabajo a gente de la zona. Claro. Y es muy ventajoso. ¿Se llama alguna cocina por ahí? ¿Quieres que te enseñe algo? Sí, enséñame, por lo menos, y les vistes uno y otro. Les vistes. Los aviones, claro, aquí... Estábamos antes en casa de Lalo y pasó uno. Sí. Vense muy bien, presta mucho velos. No sé, y luego ya interiorices. No. Interioríceslo ya y no. esto la casa de Cuba o la del cubano? ¿Cómo es esta historia, Ricardo? Vamos a ver. Este que llamamos Manuel Cubano, sí. Era él, una hermana, eran los padres, una hermana que no está tampoco muy bien y tal. Entonces él marchó para Cuba. Entonces... Hizo allí las Américas, sí, lo que pudo. Una de las veces que vino de Cuba, pues dijo a la madre, coño, no marches ya, porque y quedó la cosa quedó... Entonces, claro, empezó a llamarse la Casa del Cubano. La Casa del Cubano, la Casa del Cubano,
Como tuviera en Cuba, Claro. caso el cubano, caso el cubano, caso el cubano. Y tú, bueno, a ver, esta niña, yo tuve ya con todos tus cuñaes en Zorrina. Oye, es Elena. Elena, sí. Y tú te has casado aquí, porque sé Sí, que ella es de Zorrina. sí. ¿Cómo llegas tú a esta casa? ¿Cómo llegáis a esta casa? ¿Sois familia de ellos o cómo no, oye? yo soy apellido como yo, López. López, pero no. No, porque nosotros vivíamos en una casa aquí más allá. Sí. Y a raíz de venir María Elena para aquí, porque la paisana, oye, ven a hacerme algo por aquí, estaba ella y una hermana. Bueno, vino, empezó a venir, la paisana que no quería que marchara, y esta marchó 3 veces. Y fue a buscar la casa y que va, y dije, vete hombre, pero es muy allá, tal. ¿El parentesco de vecindad? De vecindad. Sí. ¿Y de que tuvisteis cuidando de ellos? Cuidándola. Sí. A ella, porque ella tenía 2 hermanos aquí, porque ella fue de otro pueblo más para arriba, de la Ramera. No sé si Y tuviste esos una 2 Ramera. hermanos estaban solteros y cuando fueron mayores, pues vinieron para aquí, para con ella. Y los 2 hermanos murieron aquí con ella. Luego quedó ella sola y fue cuando quiso que yo Que fueras tú la que la cuidaras. Que tu padre fue Huelú del año y ella también. Ella también, sí. ¿Qué cosa? Qué coincidencia. Fueron el mismo año. El mismo año. Eran los 2 más viejos que había en el pueblo. Claro. Bueno, nosotros tenemos, allá en el otro lado tenemos algo, bar y tienda. O sea, que tuvisteis tienda. ¿Aquí cuántos bares, entre bares y tiendas, cuántos había? Aquí en La Braña. Ah, no, 2, No, 3. Cuando que estábamos nosotros nada más. Bueno, sí. Y luego fue cuando abrió David y la maqueta Sí, de el presidenta. Sí, el recreo. El recreo. Y luego fue cuando abrió Mariano y Marina, que está allí de frente donde te digo yo Donde que nuestra tenemos nosotros el bar, casa, que ahora sí. está regular. Y no, bares aquí siempre hubo un bar. Un bar. Un bar. ¿Y cuánto lleváis aquí de hecho viviendo en esta casa? A esta casa ya he hecho ya 20 y pico, 24, 25 años. Por ahí. Son años. Que me decía tu hombre que gusta mucho los pájaros y escargatear en la huerta. Sí, no, sí. Pues los 2. Eso, díceme que estar sentado que no. También tienes un gorrión adoptado. ¿Cómo se llama el gorrión? El gorrión y Alarico. Alarico. Porque estaba leyendo yo un libro de estos viajeros en el tiempo y estaba, coño, era un Alarico, era un viajero del tiempo, tal, del tiempo, que venía y te decía lo que iba a pasar, el viajero del tiempo, tal. Y fue cuando el gorrión y dije, coño, pues un ¿Pero cómo fue? era Alarico. Uy, no, déjala, pero mira, Pero ¿cómo apareció el gorrión? Mira, allí detrás del... Cayó y veo que de arriba, pero cuando yo vi del que Ñero, vendría de Tierras Blancas o Vilés o no sé, de dónde vendría. Mi tío le entre las manos calientero y dije, coño, bajo el grifo con el dedo, como yo tengo acostumbrado a criar pájaros de toda clase. Y dije, voy a ir un poquillín de agua, si bebe agua igual lo veremos. Y entonces me empecé a dejar caer las gotillas, empezó a abrir el pico un poco y me di agua. Luego fuimos dando comida con un palín de esos, una cucharina de esas del agua y eso. Pim. Porque, Sí, y metimoslo en una caja de cartón. Un calcetín de lana. Cosas de Y ahora lana. lleve uno más de la familia. Claro, es Bueno, tú sabes lo que he subido para la galería todos los días Metí de un noche. calcetín de lana que era de la minieta cuando era chiquitina y un día estábamos eso y dice, ¿dónde está el alarico? ¿Dónde está el alarico? Estaba metido Dentro, de la probiti mañera. ¿Acordáis cuando jugábamos aquí al campo? Hombre, Y teníamos a Manolo de presidente y entrenador. y Manés de entrenador. Sí. Éramos nosotras, bueno, las campeonas. Y con equipamiento y todo. Y con equipamiento, todas vestidas y todo. Con botas de Estamos hablando del equipo que teníamos, los viejos tiempos. Con los jóvenes que éramos. Yo era pequeña, pero lo pasábamos de miedo. Lo que menos me gustaba era entrenar y correr alrededor del prado todo Pero el tiempo. acuérdate cuando jugábamos con los guajes, que nos daban patadas. Sí, los guajes hay que respetarlas, pero Mi marido también estaba, o era Silvino el de FIFA. Silvino el de FIFA. El entrenador era Silvino, ¿no? Sí, que era vicepresidente. Sí.
vicepresidente. Y nosotros, bueno, lo pasábamos bomba. Es que es nuevo de ahora lo de jugar las ¿Qué va? Nosotros fuimos pioneros. Yo no tenía 17 años. Que éramos crías. Bueno, nos hacía ilusión. Yo 13 o 14. Tú 14. Por ahí, Y el campo de fútbol era ahí después de casa de novio a la izquierda. Sí, Un campo muy grande. ahora o por ahí, ¿no? ¿Dónde está? Hay un puente ahí, me parece. ¿Y dónde están las naves y todo eso? Creo que era por ahí. Sí, Que vamos, que teníamos espectadores que bajaban la gente. Ah, sí, bajaban todos allá a ver, todos, no sé cuánta gente mirando. Y cuando desfilábamos en las fiestas de la Braña, el equipo de fútbol masculino y femenino. También, porque era, vamos, una cosa nueva y... El traje era de rayas, rojas y blancas. Como el Athletic. No sé quién tendrá la foto. ¿Quién tendrá la foto? Porque yo la vi en el Facebook. Pablo tiene, pero Alberto conoce a todos. Sí, Pablo, el de Ricardo, tiene la foto. No sé quién la tiene, la foto, vamos. sí. ¿Qué vamos? ¿Para la fiesta que se llegamos tarde? Sí, que vamos. Vale, pues venga. A ver si bailamos un poco y nos montamos. Tenéis pozo. Sí. Y, porque aquí todas las casas tenían pozo. ¿Cómo iba el tema del agua? Porque Aquí no. ¿Y de manantial? ¿Cómo Agua iba? corriente, aquí. Tardó muchos años. Sí, tardó. Tendrá 20 y pico años que hay agua corriente aquí, nada más. Antes era todo Era todo pozos. pozos, aquí hay pozo, todas las casas con pozo. Y el que no tenía pozo, por ejemplo, pocas, sí, algunas. Había que ir a la llavadera, una fuente que llama la llavadera, había allí un llavadero y una fuente en 1912, ¿tú de allí? Ya. Es cosa que era que está lleno de hartos y tal. ¿Y eso de ahí de enfrente no hay el lavadero? Eso... Eso de ahí, eso es el depósito de agua. Eso es, ¿Veis? Es que algo, alma de agua había ahí. Sí, o sea, ahí tenéis el depósito que ya, lo que ya da abastecimiento. Todo esto, sí. Porque contábanme que este pueblo tuvo más vecinos que tiene ahora, pero ahora tiene muchas más casas de las que había en tiempos. Sí, sí, porque ahora, por ejemplo, tienes la urbanización de allá abajo, todo aquello nuevo, aquí no había nada, aquí había, eran pocas casas, esto era una calle. Me acuerdo muy cuando era guaje, para ir de aquí a Llodares, ibas como que había una tejera y a buscar ladrillos o algo, con los carros y las vacas, iban solas, pues pegabas la barriga. Aquello era terrorífico, luego empezó a venir Sidesa, empezó a traer escoria. No, o sea, que fue cambiando físicamente el terreno, fue cambiando porque iban echando material. Material, pero si no pasabas, tienes que ir por dentro, por los prados, y las vacas por fuera. No teníamos carreteras que venís de piedras para aquí, no había. Había que ir por las barzas, por donde la capilla, no sé si estuviste alguna vez en la capilla. Ahí había que ir todo por allí, no había otro sitio. Y los pendientes para subir... Que cambió, sí. ¿Tú cómo diste con este? Fue él, Agustana, ya. No. Sí, fuiste para Zorrina. ¿Sabes dónde nos conocimos? En una fiesta en Camuño. Bueno, eso siempre Porque bueno. antes había romerías en todos los pueblos y tal. Y nos conocimos allí. Y yo estaba con Aurora. Tu hermana. Estaba con un chaval cuando aquello y coincidió que era amigo de él, eran los dos camioneros. O sea, tú estabas con el amigo. No. Ah, la tu hermana. El amigo estaba mi hermana. Ah, vale. Y él llegó a saludar al amigo y el amigo nos lo presentó y me sacó a bailar y yo le di calabazas. Pero luego al final terminamos bailando. Y después, eso era en agosto y lo volvimos a ver en octubre, que había una sala de fiestas en salas, bueno, no, se llamaba el póker. Y entonces había mesas por un lado de tal y por el otro. Y en medio la pista de baile. Y coincidió que mi hermana Aurora y yo estábamos sentadas en un lado y en el otro lado, y dice mi hermana, ah, Elena, aquel que está allí, ¿no? Y el que nos presentó Pepe en Camuño. Dije yo, ah, sí, pues parece. Y dijo ella, oye, pues no está mal, yo curioso. Y dije yo, anda ya guapa, si tú llamas curioso a eso, válgame. Y mira tú. Y mira tú por dónde. Aquí lo tengo. Lo que hay que aguantar, 47 años. Ay, menudes hermanes con las que fuiste a dar. 47 años que ya llevamos juntos. ¿Y la historia de esta princesa qué?
¿Cómo se llama la perrina? Se llama Luna. ¿Luna? Sí. ¿Que esta de dónde vino? Vino de Candás, de una protectora. De una protectora de Candás. Porque tenía una sobrina de Ricardo, que es veterinaria, estaba trabajando allí en una clínica y recogieron a 7 perrinos y la madre. ¿Qué pasa, pequeñina? ¿Qué? Ahí mismo, padre, por Dios, lo que nos costó, ¿eh? Ahí mismo. Uy, madre, ahora ya me llama hasta la nariz, ¿eh? No, te cuidas porque igual te da un lametazo que verás. Ay, ay, ay. ¿Vamos para la piscina? ¿Vamos al agua? Que va, no. ¿Vamos al agua? No, ¿Vamos al agua? No vamos. Algamaste el cielo al despertar, susurrando el miedo entre los dos. Madre mía. ¿Cómo se llama la deportista? Maya. Maya. Hola, vaya cucurrabucu que das. ¿Estoy en la casa de los extremeños o del extremeño? El extremeño. Era un partido La nena. en Raíces. O sea, que ella es futbolista. Sí, sí, sí. ¿Y ella tu nieta? No me va. La pequeña. La pequeña. ¿Cuántos, o sea, el extremeño quién era? Mi padre. Fuisteis 12. Ser fuimos 12. Vale, y ahora aquí, ¿cuántos tengo de esos 12? Aquí somos tres. Tres. Porque a ver si viene el otro, pero bueno. Porque ¿y el nombre tuyo y ¿Cómo te llamas? Abelino. Sí. ¿Tú eres? Conchita. Conchita. Pili. Y Pili. ¿Y este señor y Mi marido. José. y también extremeño? Sí. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo llegaste? Yo. Uy. Pues mira, voy a decirte una cosa. Tengo un cuñado que no ha venido por... Es el que falta que Llámase Lázaro. Se casó aquí y fue de luna de miel al pueblo, a Moral, que es la Surde. Y yo era amigo de él ya, porque ellos eran de allí y nos criamos hasta los 12 años, nos criamos juntos. Y luego siempre siguieron la amistad y tal. Hasta yo vine de viaje de novios con ellos. Pero la familia vuestra llegó por el trabajo, por Arnao, ¿fue? Sí, primero vino mi padre en busca de una vida mejor, por lo menos aquí había trabajo y había otras posibilidades. Y luego ya nos trajo nosotros. Bueno, yo ya nací aquí, ¿eh? Tú eres asturiana. Yo ya nací aquí. Claro. Porque Y mi hermano el que va, pues yo soy la última. Y mi hermano el que va antes que yo también nació aquí. Somos los dos que nacimos aquí. Los demás vinieron todos de Extremadura. calculo yo 12 nenos. El matrimonio, el jornal de Arnau, que tampoco debía de ser para tirar voladores, tu madre trabajando tierras, tuvo que ser... Cuando aquella fue la sección femenina que llamamos allí, al pueblo. Y de allí salió de venir para aquí, para Asturias. Y mi suegro entró en Arnau. ¿Y tú trabajaste también en Arnau? No. No. Estuve en 50.000 sitios. Estuve de palista, estuve de tractorista, estuve en la construcción, bueno. ¿Tuviste años aquí en la granja de cerdos, Evelyn? La que había aquí en La Braña. Sí, entré por Javi, era un amigo de que salíamos siempre juntos. ¿Y hasta cuándo estuvo la granja de gochos? Cuando de Ruiz Mateos y todo eso. Sí, era Argallaron los gochos también. Era de él. ¿Era de él? Sí, sí. O sea, tenía chocolates y gochos. Bueno, oye, no nos falta de nada. Mira. No sabía ni lo que tenía. Ya. ¿Y cómo y el mundo, eh? ¿Qué vueltas da? ¿Y vosotros trabajasteis siempre aquí en la zona?
Sí, en Castrillón, yo nunca salí fuera, lo más lejos a Oviedo. Bueno. Sí, por aquí siempre, por los alrededores. No hizo falta. ¿Cómo fue la vida vuestra de nenas y de nenos aquí? Porque, claro, tu madre estaba trabajando fuera, en casa. En la tierra, más bien en la tierra. Allí. Pero, ¿qué pasa? Pero enseguida ibas a trabajar. Mi hermana ¿cuántos tenías? 11 años. Con 11 años ya fue para una casa fija a trabajar. ¿Aquí en el Concello Castrillón o...? En Llaranes. En Llaranes. En casa poco, yo de vernos todos juntos no, porque los mayores enseguida empezaron a trabajar, yo era la más pequeña, pero coincidir con los mayores, imposible. Claro. Porque mi hermana era una cría y ya marchó a trabajar. Es que no había otra. ¿Pero apañasteis vos? Sí. ¿Salisteis todos? Porque ahora entre sobrinos, cuando vos juntáis, ¿cuántos sois en Navidad? Sí, en Navidad, la fiesta de la Braña, que nos juntamos todos, 40 y pico, 50. Solo la familia. Eso sin ponerlos de fuera. Solo la familia. O sea, hay que... Porque claro, yo tengo sobrinos que ya tienen hijos. Claro. ¿Aquí qué era? ¿Un carballo lo que había aquí en la plazoleta? Que decían que era el centro del concello. Sí, del pueblo. ¿Y qué pasó con ese carballo? Que era muy viejo ya y caían cañas y decidieron cortarlo. Vaya por Dios. Y pusieron la farola. Pusieron la farola que hay ahora. Claro. La farola está más centrada. El árbol estaba más delante de la cuadra aquella que hay allí. De hecho, bueno, ya ves que la asociación lleva el nombre. O sea, que sigue la memoria. Sí, hombre, a lo mejor hay que plantar otro. A lo mejor no en el mismo sitio ya no puede ser, pero ya... ¿Qué cosas hacíamos, eh? Sí. Madre. ¿Tú recuerdas, porque pasaste tiempo en Extremadura de pequeñina? No, creo que tenía un año por ahí cuando... ¿Recuerdos de allí? Bueno, pero vamos, el vínculo no se pierde. No, porque Pepe tiene allí 2 hermanos viviendo todavía y otro tiene casa. Y en agosto... Y un sobrino. Qué suerte de jamones, qué suerte de chorizo, qué suerte de todo. De aceite, de hoy me encanta. Sí. Es una mezcla maravillosa. Una mezcla, tenéis lo mejor de las dos tierras, del norte y del sur. Porque ¿de qué provincia hay el pueblo vuestro? ¿De Cáceres o de Badajoz? De Cáceres. De Cáceres. Sí, estamos al lado estamos más cerca de Salamanca que de Cáceres. ¿Y de qué vivía el pueblo vuestro? ¿Qué era? ¿También del campo, jornales? Del campo. Ahí trabajabas la tierra, comías de la tierra. No comías mucha tierra también porque... Sí. Porque el caldo estaba más... Es que estamos todo el día en la tierra y algo tragabas. ¿Sí? De todos modos, allí tampoco la vida era fácil. Ya. De fácil nada. No. Por muy duro que fuera aquí, yo creo que no tenía nada que ver con aquello. Aquí eran rosas. Claro, era una época muy complicada también. Sí, hombre, pero bueno, ya por ejemplo Badajoz ya era otro, tenía otro nivel, tenía otra cultura, tenía otra, pero es que las Urdes era, vamos. Ahora cambió todo, ahora ya estamos todos igualados, pero de aquella era difícil. Ahora vas a las Urdes y no, tienes las comodidades un paraíso. Aquí, ahora hay un paraíso. Pero ahora. Pase. ¿Alguien llegó? Ah, mira, llega otro hermano mío. Otro que faltaba. Muy buenos. Hola, buenas. ¿Tú quién es? Yo soy Lázaro. Lázaro. ¿Y qué número haces? De los 12 hermanos, ¿qué número eres? El 3. El tercero. El tercero. ¿Por arriba? Empezando por arriba, efectivamente. Bueno. O sea, echaste toda la vida aquí también. Somos unos cuantos. ¿Trabajaste aquí también? Que si trabajé aquí, sí. Estuve de camionero. Fui camionero toda la vida. ¿A la gran ruta? Sí. ¿Hasta dónde ibas? A todos los sitios. Francia, Italia, por todo. Y aquí trabajé mucho también, en la cooperativa Avilesina de Transportes. Cuando vine de la mili, entré en la cooperativa y me retiré ahí. O sea, que eché una vida entera. No está mal.
una vida entera ahí. ¿Tú piensas que ahora, los padres de ahora, tenemos 1 o 2 críos y nos volvemos locos para ver si tienen trabajo el día de mañana? ¿Vosotros queréis 8? Sí, sí. Cuidado. Sí, pero- ¿Y todos salisteis? Sí, sí, todos trabajamos. No, no, y vivimos todos, ¿eh? Somos 8 hermanos y vivimos todos, gracias a Dios. ¿Y hacéis piña? Muy bien. Muy bien. Como el Carballo. cuando lo que me decís de las Navidades y todo, y aquí, Sí, en sí, este sí, cogollín de aquí aquí. mi hermana como si fuera nuestra madre. Claro, que ahora ejerces tú de mami. Exactamente. Que se dice pronto. Todos venimos para acá. Bueno, no está mal, no está nada mal. Y algo se cantará, se cocinará Eso bien. es muy bueno, estar todos juntos. Y, hombre, una maravilla. Este es el cantante de que yo vine para aquí. ¿Ah, sí? ¿Cantas tú, Lázaro? ¿Cómo? ¿Cantas? Yo sí canto, alabados a Dios, que escribió y cuando día que estaba. Vaya comediante. Pues voy a seguir ruta, a ver a quién Pues más me encuentro parece por muy el bien. mundo. Muy bien. Y ya sé que una más no se nota. Si venimos con fame, siendo 40, 41, no hay ningún problema. buenos jamones, buen embutido. Veis solo menudito como alfileres, seguiste del rubraú de las mujeres. Becha bien la bechadora, ya también el bechador. La bechadora, la chuna y el bechador, ¿qué es eso? Mermura, mermuradora de mermura, que saques timetis, que el alma al infierno. Mira lo que adelante sí. La tu historia, Lalo, tiene muchísimo peso una figura femenina que fue la de tu madre. Bueno, Tu madre ye la que era de aquí, sí, de esta parte. de la parte de aquí, de arriba, del pueblo. Y mi padre de las Bárcenas, que está ahí abajo. Nada, aquí a 300 metros. Si quitamos los ocalitos, vémoslo. Sí, sí, sí. ¿Tú no llegas a conocer a tu padre? No, yo nací 13 días antes de... O sea, después de fallecer él. Y tu madre tiene que... Claro, pues mi madre y mis abuelos vivían de ganadería y teníamos en las Bárcenas, tenían la ganadería, ¿qué tal? Y no sé si tuvieran un baruco allí, pero bueno, nada, de aquella. Y nada, trabajaban en Arnao todos, mis tíos, nos encontramos solteros, entonces mi madre empezó a trabajar en Ensidesa. Porque tu padre trabajaba En Ensidesa, Ensidesa y él, Fuera a trabajar en Correos primero, al fallecer tu padre en un accidente. un accidente de Sí. trabajo, porque fue yendo a Sí. trabajar, O viniendo, me parece que fuera, bueno. tu madre entra a trabajar en Ensidesa. Entró a trabajar en Ensidesa y nada, fuimos ya, yo con 6 meses ya marchamos para Llaranes, tocónos una casa en Llaranes de las que daba Ensidesa. Empezó a trabajar en asuntos sociales y ¿Y cómo era ese trabajo de tu madre? pues era la gente que venía de fuera, normalmente eran la mayor parte de ellos, extremeños, de todos sitios de España. Pues había que realojarlos de alguna manera y, no sé, ayudarlos con el tema. Tu madre lo que hacía era una labor de conexión entre que ponía la empresa entre Sí. los que llegaban Bueno, para que tengan un sitio Eso, donde vivir. Exactamente. ¿Aquí siempre hubo casa? No, no. No, o esto era todo Esto era plan- todo monte. De hecho, esta finca era todo un rebollal. Aquí no había ninguna casa, no había nada. Esto era una herencia de mi abuelo de las Bárcenas. Y entonces hicieron ahí, eso en su época, hicieron una caseta de aperos de labranza. ¿Y medró? Y medró, efectivamente. Fue medrando. Fue medrando y hasta lo que llevo hoy. Bueno, no está mal. Entonces Sí. ahora tenéis la casina y eso sigue siendo... Esta y la casa en la que tú perdías el zapato para Eso, venir para sí, acá, sí. Yo- que ni venidor ni nada. Exactamente. Yo de aquella cuando estaba en auge, ir a Benidorm, o a ir a Perlora o... Claro, las viviendas vacacionales, era muy guapo. Sí, yo. Entonces, yo yo venía, lo mío era venir para la Braña. Tenía un primo allá arriba que yo lo pasaba aquí
cazando jilgueros, con ranas, era un animalista. Boh. Y sí, yo aquí venía encantado. Luego, tú, los coches gusten-te mucho. Ay, madre mía. Y entonces tenías un truco para poder llevar el coche, con el panadero. Sí. ¿Cómo era esa historia? A ver, yo de Guaje, el panadero venía por Llaranes y había una Citroën 2 caballos de aquella. Yo, para que me dejara conducir, ayudábalo a repartir el pan. Y entonces yo, había que moverla de aquí a nada, a lo mejor 20 metros. Claro, pues yo era el que conducía. Qué bueno. Así empecé. Pero luego sí que corriste alguna vez en rally, ¿hiciste el Ruta a la Plata o cuál era? Tuve un año, corrí un año con un Alpine y nada, tuve que dejarlo porque claro, no daba para todo. O sea, traíaste de panadero, piloto de rally. ¿Algo camarero también? Fui algo camarero también, sí. Empecé a trabajar en la SEAT, yo lo mío eran los coches, siempre fueron. Yo tenía obsesión por los coches. Y empecé a trabajar de guaje, entré a los 14 años en la SEAT, tuve hasta que vine de la mili, después cerró, tuve un taller en los campos, siempre, después un desguace en Avilés. Bueno, sí, tú todo lo que tuviera que ver con la ferracha. Sí. ¿Qué parte de la Braña ya está, Lalo? El pueblo que da para arriba, esto es la parte de abajo, lo que va para Piedras Blancas. Y por la mar para allá. Y la mar enfrente. Claro, que este pueblo vivió con el mar dando y el aire todo seguido, pero de la mar no se vivía. No, de la mar no. Aquí todo el mundo, la mayor parte de la gente trabajaba en Arnao y después pues tenía en la agricultura, ganadería, todos tenían... ¿Huerta tienes? Sí, mírala allí. Ah, bueno, pero ya la tienes muy adelantada. Bueno, yo... Los puerros. Y las cebollas. Cebollas y el pollo, berces. No sé, plantamos entre la mi cuñada y la mi mujer. Yo no quiero saber nada de la huerta. Ah, ¿no? No, yo hago los trabajos duros. Palotearlo y eso sí. Y después... Rotabatas tú solo. Sí, no, aquí a mano todo. A mano, por eso te digo. Esta figal maravillosa, ¿cuántos años tendrá? Pues esta tiene... tendrá 50 años o Está más. muy guapa. Bueno, hice yo más o menos así, porque ya ves como se parece un paraguas, ¿eh? Fuiste tú cortándola. Y luego tienes un limonero ahí minimalista, que parece una instalación de un museo. ¿Cómo hay ese limón ahí, o lima, que está ahí aguantando? Un limón. ¿Qué pasó a este árbol? Porque empezó a entrar el pulgón, daba unos limones exagerados, ¿eh? Este año dio mucho limón. Sí, pero este año, y estaba, bueno, esbelto tal, pero no daba. ¿Y no te pasarías cortando? Igual sí, ¿eh? Pero bueno, vuelve a salir, ¿eh? Y es duro. Sí, y es duro. Fui marimando y merqué a tiqué. Merqué una camisa después de encamisarlo. Tengo un viejo en casa bueno y malo. Fui marimando y merqué a tiqué. Merqué unos calzones después de encalzonarlo y encamisarlo. De casa.
Sí. Estamos encantados, la verdad que sí. Sí, ¿eh? Sí, somos muy... Carlitos, Carli. Carli. A mí todo el pueblo de Todo el mundo. Carlitos toca muy bien. Sí, bueno. De verdad. La mujer toca mejor que yo. Sí, porque tú ya es de Avilés, pero también de la zona de la familia tuya. Del concejo Villallón, sí. De Villallón, Sí, una zona cercana, ellos son de Villallón. de todos los hermanos que erais en el Chigre, en el recreo, ¿era? Sí, en el bar. En el bar. ¿Tú qué taraballo tenías? ¿Que eras el de los cascos? Sí, yo era más pequeñín. Bueno, a veces me tocaba poner la bebida en las mesas, el pan y ya, porque era un crío. Claro. Me da vergüenza también. Es que... Pero decíame tu padre que parte del amor por la música era por la cantidad de músicos que pasaron. Sí, se tienen reunido ahí cuando tenemos el bar. Creo que 5 acordeonistas de aquella época que eran muy famosos. ¿Te acuerdas tú, Mónica? Cazoto... Casillas, que era de la zona de Serandinas de Gual, que además es tío de mi padre. Sí. Era tío de mi padre, que ya murió. Sí, sí. Que eran estos músicos que daban la vuelta entera y que la gente corría por ir a verlos, ¿no? Sí, de lo bien que tocaban. Bueno, qué maravilla, vaya bien. En las fiestas del pueblo toca siempre. Sí. Esa la caeremos de pesados, pero bueno... Esa fecha tenéis la marcada. Está muy bien. Y ahora tengo que hablar, la asociación, ¿dónde la tenemos representada? Tu hermana lleva una. Y mi mujer otra, ¿eh? Y también tú. Entonces, sí, porque ¿aquí cuántos socios sois en la asociación? 100. Ponte que se te ponga... 190 y algo. Hacéis un montón de actividades. Decíanme, los del baile, que se pongan para adelante. Hoy hay baile. ¿Había baile o tenéis los viernes? Hoy había gimnasia. Hoy había gimnasia. O sea, tenéis gimnasia, baile. Teníamos zumba que esa se tuvo que suspender porque... Por falta de... Por enfermedades y... Bueno, porque a lo mejor para zumba ya no estamos. Exacto, para zumba no estamos, porque yo también estaba ahí. Hay un momento que quiere evolucionando. Sí. Yo para zumba tampoco estoy. Importante el nombre de la asociación porque el Carballo que había aquí era el centro del concello. ¿Cómo es esa historia? Farola. Parcaba el centro de Castrillón. Cuidado, no era ninguna... Del concejo. Del concejo de Castellón. El centro concejo. ¿Y pondremos a tu Carballo en algún sitio? Habrá que... Sería bueno plantarlo aquí, delante de la asociación. Sí, sería guapo, ¿eh? Sí, que teníamos y, pensado. Oye, Valo será un tapín, encontramos... Sí. Si puede compartir espacio con... Bueno, y el olivo, no sé yo. Habrá que apuntarlo en la lista que tenemos. Hay mucho telar. Hay mucho trabajo. Sí. Hay muchas cosas por ahí. Ya que estamos aquí, quería interrumpirte. A ver, ¿qué pasó? Quiero aprovechar la tele para hablar un poco de las quejas del pueblo, vaya, de lo que falta. Me encanta. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. ¿Qué se necesita aquí? Por ejemplo, vamos a empezar por el puente de la entrada, que está todo podre, está todo oxidado, todo defectuoso, que un día va a caer abajo. Y otra cosa muy importante también es el saneamiento. Fue el último pueblo que tuvo el agua en el 90, el concejo de La Braña. Y que sea también el alcantarillado y una pena. Que al final quieren que la gente venga al pueblo, pero luego en el día a día hay carencias que no se ayuda. Tenéis quien tire de vosotros. Hay gente que pide por el pueblo, que no se queda. Está muy bien. Apuntamos. Que apunten los que mandan. Eso. Mira Lalo, que ya nos dio café desde por... ¡Madre de Dios! Bueno, claro, que tenéis aquí una industria, La Braña, de cárnicas. Compañeros, mirad lo que tenemos aquí. ¡Aplauso gordo! Esto, cuidado, ¿eh? Madre de Dios, madre mía. Luego dícennos que tenemos el colesterol alto, como para no. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. ¿Habrá algo de música? Sí. Venga. ¿Con qué vamos ahora? Para rematar, vamos con una cumbia que dice: te traigo esta cumbia morena. Ole. ¿Qué te parece? Pues venga. Empezó cuando una tarde una muy triste canción. Si mis padres me vivieran no estaría aquí en prisión. Si que me habrían hablado me echarían su bendición. Así se baila en La Braña, vamos, más gente. Para el huérfano no hay sol, todos quieren ser el padre.
primos, parientes y hermanos se avergüenzan de mi sangre y cada paso que doy son recuerdos de mi madre. Seguimos bailando, vecinos de La Braña y alrededores. Hoy tengo la suerte de cantarles a ustedes desde lo más hondo de mi corazón. Doy por siempre gracias a mi Dios presente y por los aplausos que mi vida son. Como yo les pago este amor.